Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy estamos en la entrada del bosque de Muniellos y vamos a empezar la ruta que nos va a llevar hasta las lagunas. Así que, venga, vamos a empezarla. Bueno amigos, pues por fin estamos en el bosque de Muniellos. Quería hablaros un poco acerca de la ruta. Recordaros que para llegar aquí necesitáis un permiso y quizás sea el motivo de un vídeo aparte el explicaros cómo tener ese permiso. Pero en todo caso, esta ruta que vamos a hacer hoy es la más difícil de las dos que hay en esta zona. Se trata de una ruta circular con una distancia de unos 20 kilómetros. Tiene un desnivel acumulado de unos 1660 metros y nos lleva hasta una zona con unas lagunas preciosas, aparte de lo bonito que es el bosque. Pero en todo caso, hoy, desgraciadamente, amenaza lluvia y es muy probable que llueva, lo cual va a hacer un poco difícil el grabar un vídeo. Yo voy a hacer lo que pueda y en todo caso, a un sitio como este seguro que volvemos. Venga, vamos a continuar. Bueno amigos, pues esta ruta ha sido recomendada por un amigo del canal llamado José Enrique, así que bueno, pues a medida que me vayáis sugiriendo rutas y a medida que las vaya haciendo, os iré nombrando. Esta, insisto, es sugerida por José Enrique.
Bueno, pues me dijeron en recepción que hay que volver a recepción antes de las 6, porque si no se activa un dispositivo de alarma y puede ser un poco complicado, ¿no? Porque se asume que si no llegaste antes de las 6, pues que ha habido problemas. Así que cuidado con eso. Bueno, pues daba mal tiempo esto de las 10 y efectivamente, ahí está, ha llegado la lluvia. Con lo cual tengo que concluir que la predicción del tiempo era correcta.
Otra cosa que me han dicho en recepción es que si llegáis a este cruce después de las 3, que no os conviene llegar hasta las lagunas, porque no os va a dar tiempo a llegar a recepción antes de las 6. Hombre, si empezáis a correr como qué sé yo, pues supongo que sí que llegaréis, pero en una situación normal pues no daría tiempo, así que cuidado con eso también. Me han dicho también que en las lagunas, si hay un tiempo malo, pues que es muy probable que haya niebla y que no se pueda ver nada. Así que a veces pues habrá que juzgar si merece la pena hacer esa media hora extra de camino o no, en función del tiempo que haya. En mi caso yo me voy a arriesgar. Bueno amigos, hemos llegado a la zona de las lagunas. Vamos a pararnos a admirarlas un poco y después continuamos el camino porque llegamos un poco tarde. Bueno amigos, me quedan menos de 2 kilómetros para acabar la ruta y voy a daros mi opinión acerca de la misma. Esta vez voy a hacerlo no enfrente de la cámara porque está lloviendo muchísimo y es bastante inconveniente el poder hacerlo así. Así que deciros en primer lugar que a mí la ruta me ha encantado muchísimo.
Recordaros que he hecho la ruta más larga de las dos y más difícil. Es una ruta dura y por supuesto no recomendable para niños. A lo largo de este vídeo os he tratado de dar indicaciones que creo que pueden ser útiles, pero en todo caso deciros que, insisto, que la ruta es muy guapa, muy bonita de hacer, pasa por unas zonas preciosas y sí que os dejo a vosotros decidir si esta ruta es parecida o no a la ruta del bosque de Moal que visitamos hace algún tiempo. Y me encantaría saber vuestra opinión y que me lo dejaréis en la sección de comentarios. En todo caso me voy a despedir de vosotros, espero que os haya gustado el vídeo y si ese es el caso, pues ya sabéis. Venga, nos vemos en el próximo. Cuidaros.